Desde que empezamos el estudio del Apocalipsis hasta este punto donde estamos hoy, hemos nosotros atravesado la mitad de la semana 70 de Daniel. Amén. Y quizá un poquito más a ello, ya que existe un evento muy importante en el libro de Daniel, muy conocido como la abominación desoladora. Y esto pues sucede a la mitad de la semana 70. Bendito sea el Señor. Los últimos 7 años de Daniel, o sea, esa semana 70, comienza con un templo operativo y funcionando. Pero en el medio de esa semana, o sea, en esos 3 años y medio, veremos nosotros al anticristo entrar al lugar santísimo y se proclamará a sí mismo. Fíjate qué interesante esto. No solo como el Mesías o como Cristo, ¿verdad? Sino será proclamado él mismo como Dios. Ya sabemos que es un falso Cristo y él hará muchas cosas para cortejar al pueblo de Israel con el fin de que Israel lo reciba, Israel lo obedezca, pero Israel no caerá en eso. Por lo tanto, cuando Israel lo rechace, después de ese momento que él se proclame como Dios, como el Mesías, van a suceder dos cosas. Una, va a suceder inmediatamente el rapto y ahí es donde vendrá también la angustia de Jacob. Así que este capítulo 11 es muy importante porque nos sirve y nos ayuda a entender el marco de referencia de lo que serán los últimos días. Amén. Así que tratemos nosotros de ser encontrados fieles a obedecer la verdad de Dios hasta que llegue nuestro momento. O sea, que nos llame a su presencia o nos vayamos en el rapto. Amén. Gloria sea a Dios. Así que vamos entonces. Los dos testigos. Capítulo 11 del Apocalipsis. Verso 1. Con reverencia siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Bendito sea el Señor para siempre. Que el Señor nos hable en esta hora. Amén. Señor, dame una mensajera fiel a tu palabra para que traiga alegría y refrigerio a tu corazón. Muchas vidas sean vivificadas y muchas almas sean salvas para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Cada vida de ustedes sea bendecida y si este video es de bendición, compártanlo. Amén. Bueno, una vara de medir. Fíjate que aquí el Señor nos está diciendo a nosotros que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Y que nosotros podamos entender las dimensiones de las cosas que ocurren, no solo hoy en día, sino las que van a ocurrir. Para eso lo que simboliza un poco la vara de medir. El Señor quiere que nosotros entendamos la dimensión de los acontecimientos. El templo de Dios. Bueno, esta palabra, fíjense que tiene dos simbolismos en lo que es en el Nuevo Testamento griego. Iron, que es toda el área del templo, y también Neos, que tiene que ver con el santuario o los lugares santos. Pero acá lo que nos está diciendo en el verso es que el templo de Dios es el Neos, o sea, el lugar santo, los lugares santos. Ahí donde se encontraba el altar, el lugar santísimo, esa área completa, dentro y fuera. Verso 2 dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué te dice esto? 42 meses. Bueno, entonces el patio externo, ¿qué te dice? En Jerusalén sucederá una especie de división y división que tiene que ver con el lugar santo, donde el templo será construido. Fíjate, se encontrará también ahí funcionando y en esos lugares externos fuera del lugar santo, de los cuales dice, ¿verdad? El verso es que será dado a los gentiles. Bueno, entonces esto habla de los que están adorando en el templo y aquellos de las naciones que no tienen fe en las promesas de Dios y no creen en el Dios de Israel. Estos son los gentiles.
Los gentiles son los que no tienen un pacto con Dios, un pacto de relación con Dios, o sea, los que no son cristianos. Bendito Dios. Sabemos entonces que el líder de ese templo será el anticristo. Y nosotros debemos de asegurarnos de la religión del anticristo. Si va a estar metido en un templo es porque va a ser de una religión. Muchos piensan que la religión del anticristo es el Islam, pero no se equivoquen. El Islam no es la religión del anticristo. El Islam, claro, proviene del mismísimo infierno. En ellos no hay verdad, no hay redención. Pero el anticristo no será del Islam, no será. Sino que él tratará de juntar a todas las religiones y hacer, ¿verdad? Que cada uno crea a lo que le convenga. Y va a decir, bueno, crea, piensa lo que tú quieras, que como quiera te vas a salvar. Ese Dios que tú crees te salva. Va a haber lo que llamamos un pluralismo religioso. Y ya nosotros estamos viendo que se está tratando de unir a todas las religiones para formar esa religión pluralizada del anticristo, donde todos los dioses te salvan, donde todos los caminos te llevan al cielo. Gran mentira del anticristo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ya sabemos que hollar, pues es pisotear, ¿verdad? Entonces los gentiles van a pisotear el lado externo del templo. Bueno, bendito Dios. Cuando hablamos de los 42 meses, ya sabemos que son los 1260 días o los 3 años y medio. Verso 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, esa última mitad, ¿verdad? La última mitad de la semana 70 van a venir los 2 testigos. Fíjate qué interesante aquí. A profetizar por 3 años y medio. Bendito Dios, en este pasaje de la Escritura, en la última mitad de la semana 70 de Daniel, o sea, los 42 meses finales, Dios designará 2 testigos y ellos profetizarán esos 3 años y medio o 42 meses o 1260 días, queda lo mismo. Vestidos de silicio. El silicio, bíblicamente hablando, está relacionado con el arrepentimiento. O sea, ellos van a venir a profetizar para que la gente se arrepienta. Todavía el Señor, después de que se llevó a su iglesia, va a estar lidiando con la gente que lo rechazó para ver si se arrepiente. Sabemos que la mayoría de las profecías lo que producen es arrepentimiento. Pero lamentablemente las iglesias de hoy no son muy sensibles a las profecías y eso a nosotros nos debe de preocupar un poco hoy en día. ¿Por qué? Porque si nosotros rechazamos las profecías, ¿qué va a pasar? En nuestra vida espiritual no va a haber crecimiento. No vamos a madurar espiritualmente. Por lo tanto, tampoco nosotros vamos a llegar a obtener la dimensión de no solo de fortaleza espiritual, sino de conocimiento espiritual que Dios quiere hacer en nuestra vida a través y por medio de las profecías. Amén. Bendito sea Dios. Así que si no estamos nosotros escudriñando las profecías, no vamos a estar dando el testimonio correcto de la palabra de Dios. Verso 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bueno, bendito sea Dios. Vamos entonces a entender que estos 2 testigos vienen delante de Dios, o sea, traen unción, traen el poder de Dios. Amén. Y esto a nosotros nos debe de dar a entender que Dios los está enviando con un propósito muy grande, con poder y con autoridad. Verso 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, van a tener enemigos que los van a querer matar. Les van a hacer daño, pero estos van a sacar fuego de su boca y los va a consumir. Tendrán un poder muy ungido de parte de Dios. Entonces, estos 2 testigos hablarán por todo el tiempo que Dios quiera que hablen, que profeticen. ¿Y qué es todo ese tiempo? Bueno, son los 1260 días, o sea, los 3 años y medio de la última semana de Daniel, la semana 70. Entonces, ellos estarán profetizando en Jerusalén, pero saben una cosa muy triste. Jerusalén, para ese tiempo la gente de ahí va a tener otra forma de pensar. Van a pensar muy diferente y las naciones, la gente de las naciones se van a levantar contra estos 2 testigos. No van a querer escuchar el mensaje que ellos traen. Entonces, cuando se aproximen a ellos van a intentarlos matarlos, pero ellos los van a consumir cuando saquen fuego de su boca. Los va a devorar. Bendito sea el Señor.
Entonces, continuamos acá en lo que, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de las profecías, la revelación de las escrituras. Entonces, todas esas personas que no creen en las profecías se consideran enemigos de Dios. Debemos de tener mucho cuidado en eso. Si estamos ministrando en una congregación, prestemos atención a las profecías, apliquémoslas y enseñémoselas para que las ovejitas se formen fuertes y sean fortalecidas y llenas de unción también a través de la palabra, por medio de la palabra, para que puedan vencer toda treta del enemigo. Amén. Verso 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Este punto ha sido de un debate muy grande, sí, es cierto, porque muchos se han preguntado quiénes son estos dos testigos. Bueno, no lo sabemos en realidad, pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha dejado características de ellos, las cuales nos dicen más o menos quiénes son estos dos testigos. ¿Por qué? Porque dicen que tienen poder para cerrar el cielo. Y si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, nos damos cuenta que hubo un profeta que cerró el cielo por 3 años y medio y no llovió. Y sabemos que ese fue el profeta Elías. Por tanto, nos está dando una característica de uno de esos dos testigos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que nosotros no podemos desestimar tampoco esta característica que nos está dando. No podemos ser muy inflexibles a la característica que la palabra de Dios nos está dando de uno de los dos testigos. Entonces, también, ¿qué dice? Veamos de nuevo. Dice, también tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. También tenemos conocimiento del Antiguo Testamento de un personaje muy usado por Dios que convirtió las aguas en sangre. ¿Y quién fue este personaje? Bueno, este personaje fue Moisés, ¿verdad? Así que nosotros tenemos el conocimiento de que nos están dando características de quiénes sean los dos testigos de Dios. Y entre ellos están pues en Moisés y Elías. Así que la palabra de Dios nos enseña también que antes de que venga el Señor en su segunda venida, Elías vendrá a la tierra. Y sabemos entonces que tenemos ahí esa profecía. No podemos desestimar las características que nos estén dando. Bendito sea el Señor. Así que si nosotros sabemos que cuando ellos estén, ¿verdad?, tengan el poder para cerrar el cielo, o sea, para que no llueva en 3 años y medio, sabemos que la lluvia es carácter de bendición, es símbolo de bendición. O sea, en ese tiempo Dios no estará enviando ese tiempo lluvia, no lo estará enviando. Y por lo tanto, esto sucederá porque la gente será más idólatra que nunca. ¿Por qué? Porque el gobierno del anticristo estará reinando en ese tiempo. Amén. Así que bendito sea el Señor para siempre. Continuamos entonces en este pasaje de la Escritura. En la última mitad de la semana 70 estamos encontrándonos que estos dos testigos están profetizando a todas las naciones. Bendito sea el Señor. Verso 5 dice entonces, santo es el Señor para siempre. Gloria sea a su nombre. Nos dice entonces la palabra de Dios que en el verso 5, gloria sea al Señor. Continuamos por acá y la palabra de Dios sigue diciendo que estos dos testigos tienen el poder para cerrar el cielo en el verso 6. Vamos entonces al verso 7. Santo es el Señor para siempre. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Fíjate qué interesante. Su testimonio dura, ¿cuánto? 3 años y medio, o sea, 42 meses, como también pueden ser 1260 días. Y ellos serán ungidos por Dios y tendrán poder para hacer cualquier cosa. Sí, para matar a aquellos que se quieran acercar a hacerles daño. Entonces, ellos simplemente hablarán y fuego saldrá de sus bocas y los consumirá. Terminarán entonces esa profecía, ellos completarán la profecía en 1260 días o 42 meses o esos 3 años y medio. Bendito sea el Señor. Entonces, al escuchar que esta bestia los asesinará, pareciéramos nosotros que quizás estamos escuchando algo incorrecto, que cómo es posible que una bestia
venga y los mate, pues si son los dos ungidos de Dios, ¿verdad? Porque son fieles a Dios. Pero Dios permitirá esto, ¿verdad? Que los maten. Dios lo va a permitir con un simple hecho de explicar que la muerte no es lo último en nuestra vida. Que si nosotros estamos bien con el Señor, no importa de qué forma la muerte llegue, tenemos confianza en la resurrección. Amén. Sí. Entonces acá nos está mostrando que ellos mueren en manos de esa bestia, pero el Señor nos dice, mira, la muerte no es el final. Si estás conmigo, no será tu final. Será una transición, un paso desde acá, desde esta era hasta la era del reino. Fíjate qué interesante es eso. Entonces, tenemos nosotros que darnos cuenta que la muerte no es nuestro final, ya que si morimos en obediencia a Dios, no tendríamos ningún problema, ya que tenemos nuestra esperanza en el reino. Y la verdad bíblica nos manifiesta, ¿verdad?, que el reino está basado en esa resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo es la primicia de la resurrección y que nosotros somos el resto de esa cosecha. Amén. Bendito Dios. Así que nosotros también tendremos una experiencia de resurrección que nos guiará hacia el reino de Dios. Bendito Dios. Qué alegría y qué gozo. Bueno, saber que vamos a resucitar con un cuerpo nuevo para reinar en un reino eterno con el Señor. Bueno, sabemos entonces que esta bestia descenderá del abismo y derrotará a los dos testigos. Verso 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Fíjate, Sodoma y Egipto. ¿Qué nombres, no? Sabemos que esos no son lugares buenos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado, y cuando escuchamos hablar de Sodoma, sabemos que viene a nuestra mente lo que es la inmoralidad, el pecado, que más resalta a la homosexualidad. Sí, y Dios odia todos los pecados, pero la homosexualidad es una abominación ante Él. ¿Qué te parece esto? Bueno, es muy simple y sencillo entender. Cuando te dicen, hay un sodomista por ahí, ya sabes que es un homosexual. Bendito Dios. Entonces, cuando también dice que fue crucificado el Señor Jesucristo, se refiere a Jerusalén. O sea, está hablando de Jerusalén. Y cómo Jerusalén se convertiría en una afrenta para Dios, en donde el gobernante será el anticristo. Por eso es que lo está nombrando como Sodoma y como Egipto, ¿verdad? Porque ahí se va a poner eso feo. Afrenta es vergüenza para Dios. Se va a convertir Jerusalén en el tiempo del anticristo. ¿Por qué? Porque habrá libertad para todo. Ya te imaginas, va a ser un caos. Bueno, verso 9. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, fíjate, ellos van a impedir que los cuerpos de los dos testigos sean sepultados. Esto avergonzará, dice, significa que avergonzará a esa persona, y lo que la Escritura quiere comunicarnos de manera bíblica es que el mundo sentirá un desprecio total, un rechazo por esos dos testigos. Y esto nos va a nosotros a enseñar qué lejos, oye, qué lejos estará el mundo de Dios con esto. Una vergüenza, ¿verdad? Porque, y es lamentable y es triste saber que como la creación que Dios hizo ahora mismo se está volviendo contra Él, lo está rechazando, no quiere nada con Dios. Bueno, lamentablemente así se van a poner las cosas. Y verso 10. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando escuchamos la celebración y el enviar regalos, debemos nosotros pensar en el libro de Esther. Recordemos que en el libro de Esther, con la fiesta de Purim, fue una fiesta que celebraron los judíos. ¿Por qué? Porque obtuvieron la victoria ante aquellos que quisieron matarlo, ¿verdad? Pero en este asunto, esta celebración es todo lo contrario. Estos están celebrando la muerte de los dos testigos de Dios, muy contrario a la fiesta de Purim del libro de Esther. Así que esto mismo nos dice cuán alejado estará el mundo de todas las cosas de Dios. Así que nosotros acá podemos darnos cuenta que Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo con toda la humanidad para ver que la humanidad, ahorita que es tiempo, todavía venga Cristo, se pueda ir en el rapto y omita. O sea, no pase estas cosas. Pueda que todavía estés a tiempo de ello.
Hasta aquí me ayudó el Señor con la primera parte. Nos vemos en la segunda parte de Apocalipsis capítulo 11. Dios me los bendiga grandemente. Compártanos si es de bendición para sus vidas. Se les ama en el Señor desde aquí, Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones con su hermana Aura.